bienvenidos a un estudio más con la Iglesia Cristo Vive. Hoy te traigo un tema maravilloso que el Dios nos quiere enseñar, titulado Señor, necesito un milagro. Yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios en Jeremías 32, versículo 27. Nos dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Déjame decirte que nada, pero absolutamente nada es difícil para nuestro Dios. Dios todo lo puede hacer, y el milagro que tú y yo queremos en nuestra vida, Dios lo puede hacer posible. Todos necesitamos un milagro en nuestras vidas, pero a veces solemos olvidar el milagro que Dios nos da todos los días, como por ejemplo cuando el sol sale, cuando comemos, cuando caminamos, cuando despertamos, cuando respiramos. A veces se nos suele olvidar esos grandes milagros que Dios nos da todos los días. Pero muchas de las personas desean un milagro que va mucho más allá de todo esto que le estoy diciendo. Como por ejemplo, un milagro financiero, un milagro físico en la salud, un milagro en la familia, en el trabajo, un sinfín de milagros que cada uno de nosotros queremos en nuestra vida. Pero déjame decirte que los milagros sí se pueden dar. Dios te puede dar el milagro que tú tanto deseas si tu fe es fuerte, si tu fe es grande y firme en Dios. Dios no quiere que nosotros seamos personas o cristianos que estén dando lástima por donde quiera que vayan. Dios no quiere que siempre estemos dando lástima y tristeza a las demás personas. Dios quiere que tú y yo caminemos como hijos del Rey, porque nosotros somos hijos de un Rey, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Y los hijos de un rey andan siempre derechos, con la cabeza en alto, con su frente en alto, no andan mendigando, no andan dando lástima. Si los hijos de un rey, terrenalmente hablando, siempre están erguidos, siempre están mirando hacia el frente, siempre están caminando derecho, ¿cómo más nosotros que somos hijos del gran Rey, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra? La palabra de Dios nos dice en Marcos 10, 27, Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La palabra nos enseña que Jesús le dijo que para los hombres todas las cosas pueden ser difíciles, imposibles, quizás no lo podemos ver que se puede hacer, pero dice, pero para Dios no, para Dios todo le es posible. Si Dios creó los cielos, la tierra, puso el sol, la luna, el día, la noche, hizo todo, nos hizo a nosotros mismos, ¿cómo va a ser algo imposible para Dios? Nada es imposible para nuestro Señor. Cuando incluso en la palabra podemos ver que el mismo Dios le hizo un milagro a Sara, cuando ella no podía tener quizás un hijo por su edad, Dios hizo el milagro. Aún ella ni se lo creía, a lo mejor ella pensaba que era un chiste, pero Dios hizo el milagro en ella. Y en la palabra de Dios vemos que está repleta de milagros. Cuando nuestro Dios abrió el mar rojo, también cuando vino maná del cielo, cuando el mismo Jesús fue levantado de entre los muertos. Y también vemos en la palabra de Dios cómo Jesús también hizo muchos milagros, como por ejemplo sanó a los ciegos y a los cojos, convirtió el agua en vino, y también levantó a aquellas personas que muchos creían que estaban muertos. Jesús lo hizo. Dios puede hacer todas las cosas. La mayoría de las personas pudieran decirme, bueno, si yo hubiera visto todos estos milagros presencialmente que Jesús hizo, yo no tuviera duda alguna de creer en Dios. Imagínate tan solo tú haber estado en el momento en el que el mar rojo se abrió y tú caminar en medio de esas dos murallas de agua, caminar en tierra seca y firme, ver de un lado una muralla de agua, ver de otro lado una muralla de agua, ver peces y quién sabe qué otro tipo de animales habían ahí que podían ver. Imagínate que tú hubieses podido pasar entre ese mar rojo. También imagínate que hubieses conocido a Lázaro, hubieses sido muy amigo de él, todos los viernes iban a almorzar juntos. Imagínate que tuviste que cargar su cuerpo y llevarlo a la tumba porque había fallecido, tuviste que ver sufrir a su familia.
Pero también tuviste que ver a Jesús que lo levantó y le dijo, Lázaro, sal de ahí. Pudieras decir, no tuviera de verdad duda alguna de que Él puede hacer todas las cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que muchas personas, después de haber experimentado y haber visto tantos milagros, incluso dudaron de lo que Dios podía hacer. Incluso dudaron de que Jesús era el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Salmos 106:13, bien pronto olvidaron sus obras. Y Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pocos confiaron en lo que Dios hacía. Pocos confiaron en que Dios los iba a cuidar cuando incluso Dios los estaba cuidando. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios 4:13, nos dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra nos está enseñando que conforme a lo que está escrito, yo creí, por lo cual hablé. ¿Y qué dice más abajo? Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Lo que quiere decir que si nosotros no creemos en que Dios puede hacer el milagro, entonces no lo vamos a declarar con nuestra boca. Si nosotros no creemos en nuestro corazón en lo que Dios puede hacer, entonces no va a suceder. Por eso dice que primeramente debemos de creer, confiar en que Dios es un Dios de milagros, para luego hablarlo, porque de lo que está lleno en nuestro corazón, eso va a hablar nuestros labios, nuestra boca. Por eso debemos de creer primeramente para poder hablar y declarar las cosas que no son todavía como si fuesen, como nos enseña la palabra. Nosotros debemos de creer en lo que Dios, el Señor, hizo por cada uno de nosotros, comenzando con las cosas que están escritas en la palabra. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo habla, debemos de creerlo para recibir el milagro. Y también debemos de creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros. La palabra nos dice que bienaventurado es aquel que cree sin ver. Nosotros somos bienaventurados y vamos a creer las cosas que no estamos viendo, porque las estamos visionando en el mundo espiritual, que van a ser hechas, que ese milagro Dios te lo va a dar en el nombre de Jesús. Como siguiente, Dios quiere una fe viva en nosotros, una fe activa, una fe de fuego, una fe que pueda mover incluso montañas, porque nosotros debemos de tener esta fe viva en Dios, porque esto va mucho más allá de nosotros decir, sí, bueno, Dios existe, claro que sí, Dios hizo a los animales, Dios hizo el cielo, la tierra. La fe activa y la fe viva va mucho más allá de decir solo eso. Esta fe significa que nosotros confiamos en Dios en cada una de las situaciones que podamos estar. Cuando esa fe activa está precisamente activa, nosotros confiamos aún en las calamidades, en las situaciones, en las tormentas, en el fuego, y aún más cuando está todo bien. Porque, ¿qué sucede muchas de las veces? Es fácil decir, yo tengo fe cuando todo está bien. Es fácil decir, yo tengo fe cuando toda mi familia está bien. Yo tengo fe cuando todos los días no me falta el pan en mi casa. Tengo, y me sobreabunda, pudiera decir una persona. Es fácil decir, yo tengo fe cuando tienes un buen trabajo, cuando todo va absolutamente bien en tu vida, cuando no tienes ninguna enfermedad, cuando todas tus situaciones están bien, cuando en tu trabajo todo está excelente, cuando en tu hogar todo está perfecto. Es fácil decir, yo tengo fe. Mi fe es activa, mi fe puede hacer muchísimas cosas, pero qué difícil es cuando una persona está pasando por una situación fuerte, por el fuego, por la necesidad, por el no tener trabajo, por no tener alimentos, por tener situaciones difíciles en la familia y decir, yo tengo fe. Pero ahí es donde Dios nos prueba. Dios no te va a probar en que todo está bien y sí, y para decir que tú tienes una fe y activarla cuando todo está bien, sino cuando estamos en medio del fuego. Es ahí donde Dios prueba nuestra fe, para ver si realmente esa fe está activa. Y la fe significa que creemos en la palabra de Dios. Nosotros debemos de creer en lo que Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis.
lo que está escrito por los profetas, lo que dijeron los apóstoles y lo que dijo el mismo Jesús. Nosotros debemos de creer completamente lo que la palabra nos enseña. Y por último, la fe viva es obediencia. Incluso cuando no entendemos las cosas, la fe viva, la fe activa, es creer en la palabra de Dios, es ser obediente y en continuar hasta el final, no importa la situación y circunstancia que tú estés atravesando. Podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios, Jesús decía mucho aquella frase, tu fe te ha sanado. Esto no era una frase que Jesús solo decía como por decir después de cada milagro que hacía. Usted puede notar que Jesús decía un sinfín de veces, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve y levántate que tu fe te ha sanado. No era una frase que Jesús decía solo por decir, sino que era algo que realmente estaba sucediendo en la persona. El milagro no solo sucedía porque Jesús ponía su mano, porque puede ser así, pero lo importante y lo que realmente funcionaba era que esa persona tenía fe y confiaba en lo que Jesús estaba haciendo. Muchas personas decían, Jesús, si tú tan solo hablas, yo sé que lo que tú digas va a ser hecho. Si tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Eso es fe. Tan solo decir, yo sé que si estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo voy a ser sano. Eso es tener esa fe. Yo sé que si yo voy y nada más con que Jesús me mire, yo puedo ser sano. Un sinfín de cosas que pudieran aparecer en la palabra de personas que tocaron el manto de Jesús, de personas que solo dijeron, si tú mandas la palabra, yo sé que mi criado será sano. Esa fue la fe de aquella persona que permitió que el milagro sucediera. Y por eso es importante nuestra actitud. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que ese milagro se dé? Por eso te quiero dar algunos puntos de que mi actitud, cómo debe ser mi actitud para recibir ese milagro del cielo. Como punto número 1, en primer lugar, es la confianza de que Jesús puede darme un milagro. No es solo decir, yo creo que Jesús me puede dar un milagro, sino creer de verdad y confiar en que Dios puede darme ese milagro de sanidad, un milagro financiero. Quizás una persona está esperando que algo suceda en sus cuentas del banco, algo que debe ser un milagro. Quizás otra persona necesita una sanidad de cáncer, otra persona necesita una sanidad de que algo muy grave está sucediendo en su vida y necesita una sanidad específica, algo que los médicos no pueden encontrar la cura. Dios puede hacer ese milagro en tu vida si tú lo crees. Por eso, como primer punto, es la confianza de que Dios puede darme un milagro. Si nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas, debemos acudir primeramente al que nos puede ayudar. Y no es que ahora usted me va a decir o pensar, bueno, yo tengo un problema tal de enfermedad, yo conozco un buen doctor, me lo recomendaron, yo voy a ir a él porque si yo quiero un milagro, entonces debo acudir primeramente a la persona que me puede ayudar, a aquel que me puede ayudar. Yo voy a ir al doctor Juancho y lo voy a llamar y él me va a sanar, él me va a hacer ese milagro. No es el hombre el que te va a hacer el milagro, es Jesús. Es Dios mismo que te va a hacer ese milagro. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, el primero que debes acudir es a Dios. Porque lamentablemente el ser humano se enfrasca y tiende primero a pensar en lo terrenal, en cómo puedo obtener mi milagro terrenalmente, en por mis propias fuerzas, lo que yo pueda hacer, y se acuerdan de todo menos de que Dios es el que puede hacer el milagro realmente, si tenemos sencillamente la fe en Él. Como segundo lugar, rendir nuestro corazón a Jesús. Nosotros debemos de rendir adoración a Dios para recibir ese milagro, porque Dios se agrada de un corazón que se rinde ante su presencia. Y es cuando Dios dice, yo le voy a dar su milagro. Mira cómo se ha rendido ante mis pies, cómo ha pedido perdón, cómo se ha inclinado ante mí, cómo me adora, cómo me alaba. Yo le voy a dar ese milagro y aparte de eso lo voy a bendecir. Día tras día las bendiciones correrán detrás de Él. Por eso es importante este punto número 2, rendirnos ante la presencia de nuestro Dios. Como tercer lugar, debemos de suplicarle lo que decíamos, confesando que Él es el que tiene el poder para hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a darnos el milagro siempre y cuando nosotros le pidamos a Él que lo creemos. Decirle, Señor, yo necesito un milagro.
Dios sabe por completo las necesidades que tú y yo podamos tener sin incluso hablarlo. Él lo conoce todo, pero a Él le encanta que nosotros lo declaremos y lo digamos: Señor, yo necesito ese milagro. Cuando nosotros lo decimos una y otra vez y lo ponemos delante de la presencia de Dios y confesamos que Él tiene el poder para hacerlo, tenlo por seguro que ese milagro va a venir en camino para tu vida cuando nosotros cumplimos todos estos pasos, porque tú le estás pidiendo el milagro a Dios. Tú y Dios quizás es el único que sabe cuál es el milagro que necesita y cuál es la bendición que necesitas recibir día tras día. Por eso lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer es encomendarle a Dios, decirle al Señor ese milagro que nosotros necesitamos en nuestra vida y también la bendición que queremos día tras día para nosotros. Porque el milagro es una cosa y la bendición es otra. Y yo creo que todos queremos de ambas cosas. La bendición, yo te pongo un ejemplo que viene del cielo. Cuando una bendición viene del cielo es como, por decir de alguna manera, el béisbol. Está el lanzador y está el bateador. El lanzador es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la bola y lo lanza. Y esas son las bendiciones. Yo le voy a bendecir, yo le voy a dar su milagro y lanza de un lado para otro. Y el bateador somos tú y yo. Nosotros estamos aquí con el bate listo para darle. Y siempre en un juego de béisbol usted ve que tanto el lanzador como el que recibe la bola, como el que va a batear la bola, están mirándose fijamente. Es como si ni pestañearan, están concentrados. Y así debemos de estar tú y yo mirando a los ojos de nuestro Señor, estando nuestra mirada puesta en Dios. Pero ¿qué sucede en muchas personas? Que en ese campo de béisbol, las personas en vez de estar viendo al lanzador, están viendo para otro lado. Están viendo a la gente, están viendo las mariposas, las estrellas. Se concentran en todos los problemas que puedan ver en su alrededor, en vez de centrarse en que el Dios que puede hacer el milagro, lo tienen enfrente, que es el lanzador de esa bendición. Dios día tras día está: yo le voy a dar esto, yo le voy a dar lo que me pide, yo le voy a dar la casa, su carro, la maleta con $, también se la doy, el trabajo que tanto quiere, y Dios está ahí lanzando la pelota. Y nosotros tenemos que estar así, con el bate en nuestra mano para ir dándole: yo recibo la bendición, y ahí vamos atajando la bendición que Dios está lanzando día tras día a nuestra vida. ¿Y qué es importante? Que el receptor, el que está aquí recibiendo la bola, esté en la posición correcta, en su postura correcta para recibir esa bendición. Por eso yo en este momento te quiero invitar a que tú tengas esa postura correcta para recibir esa bendición y ese milagro. A que no busques la ayuda del hombre creyendo que el hombre es el que te va a dar el milagro, sino Dios. Dios es el único que puede dar ese milagro financiero, ese milagro en la salud, ese milagro en tu área de trabajo, en un sinfín de milagros que tú necesites. Él es el único que te lo puede dar. Por eso tú debes de decirle al Señor: Señor, yo necesito un milagro. Y con ese corazón lleno de fe activa y la confianza en Dios, tú y yo vamos a poder recibir ese milagro del cielo. Que Dios te bendiga.